Bienvenidas y bienvenidos estudiantes. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa 2 para la asignatura de Ciencias Física. En esta ocasión estará con nosotros el maestro Diego Borbolla. Bienvenido, maestro. Gracias, Enrique. Es un gusto poder participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde casa. Recuerden seguir las indicaciones sanitarias para que pronto podamos llegar al semáforo verde. Muy bien, maestro. Me parece que hoy vamos a continuar analizando algunas transformaciones del calor. Así es, Enrique. La sesión de hoy se titula Máquinas de vapor. ¿Ustedes en casa qué saben acerca de ellas? ¿Saben qué son? ¿Para qué sirven? Los invitamos a hacerse estas preguntas. No olviden tener a la mano su cuaderno, libro de texto, lápiz o pluma para que puedan anotar las preguntas que se mencionen, así como las ideas principales que identifiquen y las posibles dudas que les surjan a lo largo de la sesión. Después podrán consultar su libro de texto u otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Ya me quedé pensando, maestro, en las máquinas de vapor. El nombre me es muy familiar, pero ahora que lo pienso no sé bien qué son o cómo funcionan. Para adentrarnos en las máquinas de vapor, es necesario preguntarnos, ¿qué es una máquina? Enrique, ¿tú sabes lo que es? Pues yo pienso que una máquina es algo que realiza alguna actividad. Por ejemplo, una máquina de coser o un tren, incluso un automóvil. Muy bien, ¿podrás decirme qué tipo de energía utiliza la máquina de coser? Utiliza energía eléctrica y la usa para mover la aguja porque, genera un movimiento, entonces transforma la energía eléctrica en mecánica. Así es. Podemos decir que una máquina está conformada por un conjunto de elementos que pueden ser móviles o fijos. Estos elementos permiten dirigir, regular o transformar energía para llevar a cabo un trabajo. Nosotros utilizamos muchas máquinas donde la energía resultante es mecánica, la que nos permite llevar a cabo distintos trabajos. Entonces, la máquina de coser transforma energía eléctrica en mecánica. Y los otros ejemplos que mencioné, el tren, el automóvil, ¿qué tipo de energía usan? Para responder a tu pregunta, observemos el siguiente diagrama. Este es el principio que usan los trenes a vapor. Se quema carbón en una caldera para elevar la temperatura de un volumen de agua, hasta que ésta se convierte en vapor. El vapor se manda a un pistón, que es una pieza movible. Cuando el vapor se acumula, empuja el pistón y luego es enfriado para que el pistón regrese a su posición inicial. Finalmente, estos movimientos son transitorios a las ruedas del tren para que avance. Enrique, ¿qué transformaciones de energía pudiste identificar? Bueno, en un principio se utilizó el carbón para calentar el agua. Entonces se transformó la energía química del carbón en calor. Luego, el calor hizo que el vapor moviera el pistón y las ruedas. Entonces se transformó la energía térmica en energía mecánica. ¡Excelente! A las máquinas que transforman energía térmica en trabajo mecánico se les conoce con el nombre de máquinas térmicas. Existen tres tipos de máquinas térmicas: las máquinas de vapor, los motores de combustión interna y los motores de reacción. Entonces el tren es una máquina de vapor porque utiliza el vapor de agua para moverse, ¿verdad? Retomando los ejemplos de máquinas que diste, el automóvil usa un motor de combustión interna. Los cohetes espaciales tienen motores de reacción. Estos últimos utilizan el principio de acción-reacción. Dígame, maestro, ¿cuál fue la máquina térmica que se inventó primero? ¿Y la máquina de vapor, el motor de combustión interna o el motor de reacción? La primera en inventarse fue la máquina de vapor.
Si bien no fue hasta el siglo XIX que se logró establecer el hecho de que el calor es una forma de energía, gracias a los experimentos de Joule. En la antigüedad se sabía que el calor podía utilizarse para producir vapor, el cual es capaz de efectuar trabajo mecánico. Se cree que Arquímedes construyó un cañón de vapor, conocido como el architronito, que empujaba las balas usando la presión del vapor. El cañón fue utilizado para proteger la ciudad del bloqueo militar de los romanos. Se han encontrado manuscritos donde se observa que Leonardo da Vinci estudiaba las propiedades de esta máquina de vapor, inventada por Arquímedes. Entonces, desde épocas muy antiguas se han utilizado las máquinas de vapor. Yo pensaba que era un invento de la época moderna. Así es, se pueden encontrar algunos ejemplos muy antiguos. En el siglo I de nuestra era, el inventor Herón de Alejandría construyó un dispositivo llamado eolípila. Creo que la conozco. Era una esfera hueca conectada a una caldera. El vapor que se producía salía por unos tubos que estaban en la esfera y hacían que ésta girara. Pero creo que la eolípila no servía para producir ningún trabajo. En efecto, no producía ningún trabajo. Era más bien un juguete. Hubo muchos intentos de adaptar la eolípila para realizar algún trabajo y durante muchos siglos se intentó utilizar el vapor para realizar tareas. Fue hasta 1687 que Denis Papin, un físico francés, publicó un tratado en el que se describía una máquina que funcionaba gracias a un pistón afectado por vapor. Su máquina utilizaba el movimiento del pistón para levantar una pesa. A partir de aquí, los avances se dieron cada vez en menor tiempo. En 1698, en Inglaterra, Thomas Savery diseñó una máquina de vapor para elevar el agua de unas minas. Su bomba de agua trabajaba con altas presiones y con frecuencia provocaba accidentes. En 1705, Thomas Newcomen perfeccionó la máquina de Savery. Para evitar los problemas que tenía la bomba de agua, Newcomen propuso manipularla a distancia, utilizando la fuerza del vapor. Por último, en 1770, James Watt presentó un modelo de máquina de vapor que mejoraba la de Thomas Newcomen. Esto ya parecía clase de historia, maestro, aunque es increíble cómo fueron evolucionando. Se hicieron cada vez más grandes y productivas. Sí, tienes razón, pero es importante comprender que las máquinas de vapor no son necesariamente un invento que se construyó hace algunos siglos. Como pudimos observar, las máquinas de vapor se han utilizado cuando menos 2000 años. Tengo entendido que la revolución industrial del siglo XVIII no hubiese sido posible sin el poder de las máquinas de vapor que, con su motor de combustión externa, se convirtieron en las primeras de uso generalizado. Así es. La máquina de James Watt fue una pieza clave en el desarrollo de la industria. A partir de su invención, su uso se extendió a los transportes en los trenes y los barcos de vapor. Además, se aplicaron a la industria textil y la siderurgia. Así es, maestro. Tengo entendido que entre 1850 y 1890 en la Ciudad de México se trazaron rutas de transporte público y privado de barcos de vapor. El primero en llegar se llamó Esperanza y fue un símbolo de modernidad. Sin embargo, con la introducción de los ferrocarriles y la desecación de los lagos, las embarcaciones de vapor dejaron de navegar. ¡Qué interesante! La llegada del ferrocarril a México en 1850 ayudó a revolucionar la economía del país, del mismo modo que lo hizo en el resto del mundo al impulsar el comercio y reduciendo los costos de producción. Me pregunto, más o menos cuánto combustible utilizaban las antiguas máquinas de vapor, como los trenes y los barcos. Hablemos de las locomotoras.
El consumo de carbón dependía de varios factores: el tamaño del tren, cuánto pesaba, el total de carga que arrastraba y la velocidad que se requería alcanzar. Los consumos podrían variar entre media y hasta 13 toneladas de carbón por hora. Movían cargas desde 250 hasta casi 550 toneladas, alcanzando velocidades hasta 160 kilómetros por hora. ¡Qué cantidad tan impresionante de carbón! ¿Cuánta agua debían almacenar sus calderas para poder mover todo ese peso? Las locomotoras pequeñas tenían tanques con capacidad para 11,000 litros. Pero los grandes trenes podían necesitar de calderas de 91,000 litros de agua. Los trenes llevaban un vagón llamado tender, donde almacenaban carbón y agua para el trayecto. En el tender se llevaba usualmente una proporción de 14 toneladas de carbón por 38,000 litros de agua, y en cada parada que realizaba el tren se tenía que volver a llenar de agua la caldera. No me imagino el esfuerzo que debió ser estar paleando tanto carbón para calentar el agua. Dígame, maestro, ¿qué tanto combustible necesitaban los barcos? Por ejemplo, el barco Britannia, que se puso en funcionamiento en 1840, tenía un volumen de desplazamiento aproximadamente 1,000 toneladas. Consumía 40 toneladas de carbón por día. Por otro lado, años más tarde, en 1911, el transatlántico RMS Olympic, con un volumen de desplazamiento de 52,067 toneladas, utilizaba 620 toneladas de carbón por día. Me queda claro que se necesitaba mucho carbón para mover esas máquinas tan impresionantes. Todas son grandes proezas de la ingeniería y nos ayudan a hacer nuestras tareas diarias más simples y más fáciles. Tienes mucha razón, Enrique. Las máquinas también han transformado nuestro entorno. Ahora, estudiantes que nos ven desde casa, les invitamos a que piensen en 3 máquinas que conozcan, que sean diferentes a las que hemos mencionado y que hayan observado en su vida cotidiana. ¿Piensan que alguna de ellas funciona con energía térmica o forma de calor? Escriban las reflexiones en su cuaderno. Me parece que ya tenemos suficiente teoría. Ahora, es momento de ponerla en práctica. Hay que mover nuestros conocimientos y, claro, realizaremos nuestra propia máquina. Verán que sorprenderán a sus amigos y conocidos. Estoy muy entusiasmado, maestro. Después de tanta historia, nos vamos a sentir como las personas de la época de la Revolución Industrial, inventando máquinas. Pero, ¿qué necesitamos? En casa, tomen nota. Los materiales que utilizaremos son 2 latas de refresco o jugo llenas, alcohol sólido o líquido y algodón, parrilla, una jeringa, tijeras, un bolígrafo, 3 vasos, una tachuela, 3 limpiapipas y palillos. Listo, entonces ya tenemos todos nuestros materiales. Recuerden que si realizan esta actividad, háganlo en compañía de un adulto. Díganos, maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Primero, vamos a tomar una de las latas y con la tachuela perforaremos la parte superior, quedando un pequeño orificio por donde verteremos en un vaso el contenido de la lata. Destapamos la segunda lata, vaciamos todo el contenido en el vaso. Después, tomamos las tijeras y haremos un par de cortes. La cortaremos de tal modo que quede estirada. Listo. Ahora, trata de enrollarla en sentido inverso a como estaba enrollada en el... Así estaba enrollada. ¿Es correcto? Al revés. Al revés, para que nos quede una superficie plana.
Puedes tomar uno de los vasos y colocarlo sobre la lata extendida. Después, toma tu pluma y marca una circunferencia en la lata que tienes extendida. Con la ayuda de tus tijeras, recorta el círculo que trazaste sobre la lata. Listo. Después de ello, tienes que tomar la parte que recortaste y doblarla a la mitad en diferentes sentidos o ángulos. Ahora, con ayuda de la tachuela, vas a hacer una perforación justo al centro del círculo de aluminio. Ahora, con tus tijeras, en cada una de las marcas que tiene la lata de aluminio, realiza una serie de cortes sin llegar hasta el centro. Después de ello, toma uno de los palillos e introdúcelo justo en el orificio que realizaste. Ahora, para que nuestra hélice pueda girar, cada uno de los recortes que tú realizaste tienes que moverlos o alinearlos. Correcto, nuestra hélice está lista. Después, colocamos los limpiapipas alrededor de la lata en la parte superior, dejando dos en forma de asa. Enseguida, tomamos la jeringa y la introducimos en la botella para succionar agua. Ahora, con los limpiapipas vamos a sostener la hélice, tratando de que no roce con la lata. Para el siguiente paso, asegúrate de estar en un lugar bien ventilado y que no tenga nada inflamable cerca. Háganlo solo en compañía de un adulto. Sean cuidadosos. Encendemos el alcohol sólido. Y aquí está el alcohol sólido. Así es, retiramos la tapa del alcohol. Y con cuidado lo encendemos. ¡Ay! ¿Así? Correcto. Creo que te acabas de olvidar de un paso. Que ya se apagó el alcohol. Así es. Esto es porque aislaste el oxígeno. Fíjate, este fenómeno ocurrió porque al colocar la lata sobre el alcohol, aislaste el oxígeno y por tanto la llama se extinguió. No te preocupes, para eso podemos utilizar el resto de la lata que nos sobró. Ah, ya sé. Esta tapa. Así es. Solo con las tijeras retiraremos la parte inferior alrededor de la lata o de la circunferencia que nos quede. Realizaremos algunos cortes para que entre el oxígeno y evite que la llama se extinga. Entonces, ponemos esto debajo de la lata. Me imagino que así, así. Mucho cuidado porque corta. Ahí está. Listo. Hacemos esto así. Recuerda, si no tenemos alcohol sólido, podemos utilizar un algodón mojado con alcohol líquido. Esperemos un momento y una vez que el agua comience a evaporarse, la hélice va a moverse. Mientras esperamos, piensen en por qué la hélice comenzará a moverse. Tomen en cuenta los conceptos que hemos revisado y piensen si esta máquina podría tener adecuaciones. Por ejemplo,
un carro impulsado por vapor. Escriban sus ideas en su cuaderno. Como vieron, este es un experimento que pueden realizar en casa. Es fascinante que la hélice gire, que esté produciendo movimiento. Estamos viendo la transformación de la energía química del alcohol en calor, que hace que el agua eleve su temperatura y se evapore. Y ese vapor mueve la hélice. Entonces tenemos energía cinética. Así es, y nuestra máquina seguirá funcionando hasta que se termine el combustible, es decir, el alcohol o se evapore toda el agua. Me ha parecido muy enriquecedor todo lo que aprendimos el día de hoy sobre la importancia de las máquinas en nuestra vida diaria y sobre todo la gran transformación que provocaron las máquinas de vapor. Así es, Enrique. Las máquinas fueron un agente de cambio muy importante en la historia de la humanidad. Recuerden consultar su libro de texto en el tema relacionado para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieran surgir. Maestro Diego, le agradezco